Bienvenidos a esta clase sobre modelos de viscosidad para fluidos generalizados newtonianos, o también conocidos como fluidos no newtonianos independientes del tiempo. En esta sesión será introducido el modelo de la ley de potencia. Además, analizaremos cómo la relación entre esfuerzo cortante y la tasa de deformación es esencial para entender el comportamiento de los fluidos no newtonianos y cómo el modelo de la ley de potencia nos proporciona una herramienta sencilla y poderosa para poder describir este fenómeno en diferentes tipos de fluidos. Voy a empezar compartiendo mi presentación. Comencemos con la definición de un fluido generalizado newtoniano. Bien, un fluido generalizado newtoniano es una idealización donde el esfuerzo de corte depende únicamente de la tasa o razón de deformación, es decir, no depende del historial de deformación o del tiempo. La expresión que describe este comportamiento es la que se presenta donde el esfuerzo de corte tau es igual a la viscosidad aparente, que es función de la tasa de deformación multiplicado por la tasa de deformación. Por lo tanto, existe una relación única en función de la tasa o razón de deformación. También este tipo de fluido se conoce como fluido no newtoniano independiente del tiempo. En otras palabras, la viscosidad aparente es función únicamente de la razón o tasa de deformación. Existen tres tipos de fluidos no newtonianos independientes del tiempo. Estos son pseudoplásticos, dilatantes y viscoplásticos, y veamos cómo se diferencian cada uno de estos. En esta curva de flujo de esfuerzo de corte en el eje Y, necesito el láser aquí en el eje Y razón o tasa de deformación en el eje X. Si graficara la curva de flujo de un fluido newtoniano, sabemos que será una línea recta que inicia en el punto de intersección entre el esfuerzo de corte y la razón de deformación. La pendiente de esta curva es la viscosidad, lo que se conoce como viscosidad del fluido, y pues para un fluido newtoniano esto es constante. Sabemos entonces que si hablamos de un fluido no newtoniano es cualquier variación con respecto a este tipo de comportamiento, así que algún comportamiento donde la pendiente de la curva no es constante, por ejemplo, este que se muestra aquí, donde la pendiente va disminuyendo conforme me muevo a lo largo del eje de la razón de deformación, se conoce como fluido pseudoplástico. E inversamente, si la pendiente incrementa conforme nos movemos a lo largo del eje de la razón de deformación, este fluido se conoce como dilatante o shear thickening. Pseudoplásticos son shear thinning en inglés y dilatantes shear thickening en inglés. También existen los fluidos viscoplásticos que están caracterizados por un tau sub cero o un esfuerzo cortante de excedencia, y a partir de este esfuerzo cortante de excedencia es que el fluido va a empezar a deformarse o a fluir. Si es que su comportamiento es lineal, se conoce como fluido Bingham, y si su comportamiento no es lineal y es más bien de tipo pseudoplástico, es Bingham pseudoplástico. Bien, modelo de viscosidad de ley de potencia. Este modelo de viscosidad sirve para poder simular el comportamiento de un fluido generalizado newtoniano, y este fluido generalizado newtoniano o independiente del tiempo puede ser tanto pseudoplástico como dilatante. Y veamos de qué o en qué se basa este modelo. Primero, si tenemos una curva de flujo, y tomamos como ejemplo esta curva, que es la curva de un fluido pseudoplástico, voy a utilizar negro. Y llevamos esta curva ahora a una curva de flujo donde tenemos escala logarítmica en ambos casos, es decir, logaritmo de el esfuerzo de corte y logaritmo de la razón de deformación, tau y x. Si este comportamiento lo asumimos como el de una función de potencia, esto significa que el esfuerzo de corte estaría dado como una constante que vamos a llamar K por el eje X, que es la velocidad de corte, gamma punto YX, expuesto a un exponente. Este tipo de comportamiento de función de potencia en un gráfico en escala logarítmica en ambos ejes se convierte en una línea recta.
y veamos por qué sucede esto. Si es que tenemos tau o esfuerzo de corte de Yx igual a cierta constante K, por la razón de deformación, gamma punto Yx expuesto al exponente n, esto significa que el logaritmo de tau Yx sería igual a n por el logaritmo de gamma punto Yx más el logaritmo de K. Y esto se asemeja a la ecuación, a cualquier ecuación lineal, donde esto sería Y. N vendría a ser la pendiente M, logaritmo de gamma punto Yx sería X y logaritmo de K sería B. Es decir, que yo puedo volver a mi curva y decir que efectivamente voy a tener un comportamiento lineal donde la pendiente de esta curva va a ser mi exponente n y donde el punto donde se cruza o la intercepción en este eje, que esto sería B, esto va a ser el logaritmo de K. ¿Verdad? Aquí tendría b igual al logaritmo de k. ¿Qué base logarítmica? Cualquiera. Siempre y cuando ambos ejes estén usando la misma base logarítmica, pues van a ser consistentes. Veamos. Esta variable k es conocido como el coeficiente de consistencia, mientras que el exponente n se conoce como índice de flujo. Índice de flujo. Adicionalmente, la viscosidad aparente, eta, es la relación entre el esfuerzo de corte, tau Yx, y la razón de deformación. Como definimos el esfuerzo de corte como una constante K igual al coeficiente de consistencia por la razón de deformación expuesto a una constante N, que es el índice de flujo, significa que esto sería razón de deformación, tau Yx, expuesto, volvamos acá, K por esfuerzo de deformación Yx expuesto a la N sobre razón de deformación Yx, es decir, que la viscosidad aparente es definida como K por la velocidad de corte o razón de deformación expuesto a N a la menos 1. Y de aquí podemos concluir ciertas definiciones importantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si N es igual a 1? Si N es igual a 1, entonces eta o viscosidad aparente se vuelve el coeficiente de consistencia K por la razón de deformación gamma punto Yx expuesto a la 0. Esto es 1, lo que quiere decir que la viscosidad aparente es igual a una constante K, o en otras palabras, estamos teniendo un fluido newtoniano. Por otro lado, ¿qué sucede si n es menor a 1? Si n es menor a 1, entonces la viscosidad aparente sería igual al coeficiente de consistencia que multiplica a la razón de deformación Yx por un valor que puede ser cualquier tipo de valor, pero que siempre va a ser negativo, porque es n menos 1 y n es menor a 1. Esto, visto en la curva de flujo, significa que conforme yo me muevo a lo largo de la razón de deformación, la viscosidad aparente está obligada a disminuir. Y esta es la descripción de un fluido pseudoplástico. Y finalmente, si n es mayor a 1, esto significa que la viscosidad aparente será igual al coeficiente de consistencia que multiplica a la razón de deformación Yx por cualquier valor, pero que va a tomar un valor positivo. En otras palabras, visto en la curva de flujo de viscosidad aparente en función de la razón de deformación, la viscosidad debe de aumentar. Y esto es la descripción de un fluido dilatante. Acá tenemos una tabla que muestra diferentes coeficientes de consistencia e índices de flujo para varios fluidos, fluidos que son modelados con la ley de potencia. Hay que notar que la viscosidad de los fluidos depende de la temperatura primero, por eso tenemos acá
temperatura. Y una vez que se ha establecido la temperatura, va a existir ciertos parámetros N y K que van a describir el comportamiento del fluido. Por ejemplo, tomemos salsa de tomate o ketchup y me dice que a una temperatura igual a 295 Kelvin, el fluido va a tener un coeficiente de consistencia K igual a 33 pascales por segundo la N, mientras que el índice de flujo es igual a 0,24. Y acá podemos concluir dos cosas. Primero, que N es mayor a 1, N es menor a 1, es decir, el fluido es pseudoplástico. Y segundo, dependiendo del valor del exponente, van a ser las unidades del coeficiente de consistencia, dado que está elevado la unidad de tiempo segundo al exponente N. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso en el momento de comparar coeficientes de consistencia porque no dan directamente una evaluación del valor de viscosidad, sino más bien es la combinación de ambos, tanto del coeficiente de consistencia como del índice de flujo. Veamos las ventajas. Obviamente es el hecho de que es un modelo de viscosidad sencillo y válido para fluidos pseudoplásticos, para fluidos dilatantes, y es más, si N es tomado como 1, se vuelve simplemente un fluido newtoniano. Pero existen ciertas desventajas. Primero, que es solo aplicable cuando la viscosidad aparente disminuye o aumenta monotónicamente. Esto quiere decir que si tenemos esta curva de viscosidad aparente en función de la velocidad de corte, únicamente es válida cuando ésta disminuye o cuando incrementa. Otra desventaja es que la ley de potencia predice que la viscosidad efectiva disminuirá indefinidamente al aumentar la velocidad de corte. Esto requiere que el fluido tenga una viscosidad infinita en el reposo, es decir, si grafico acá viscosidad y en este eje velocidad de corte Yx, me indica que si tiende la curva a cero, voy a tener un valor que llega al infinito, mientras que si se extiende hasta el valor cuando la razón de deformación tiende al infinito, esto va a tender a cero. Y estos límites cero e infinitos no son dables en la realidad. ¿Por qué? Porque existe una viscosidad efectiva mínima y máxima. Va a existir una viscosidad mínima y una viscosidad aparente o viscosidad efectiva máxima. Y estas viscosidades mínimas y máximas de los fluidos dependen de la química y física a nivel molecular. Es decir, química, física a nivel molecular del material. Veamos esto acá en este caso real. Aquí en este eje está la viscosidad aparente y acá la velocidad de corte, la Yx. Y vemos que acá tenemos, a partir de esta línea, tenemos un comportamiento aparentemente newtoniano, es decir, un plato newtoniano, mientras que en esta sección tenemos un fluido, o todos los fluidos tienen comportamiento shear thinning o comportamiento pseudoplástico. Pero vemos que cada uno de estos fluidos tienen un valor mínimo de viscosidad. Por ejemplo, este coincidiría acá, este sería el mínimo de viscosidad, o en el caso de esta curva roja, también tendría acá otro mínimo, y lo mismo sucede para todos los fluidos aquí modelados. Así que eso sería una de las principales desventajas. Sin embargo, dada la simplicidad del modelo de ley de potencia, es muy lógico decir que voy a tener un comportamiento el cual lo puedo modelar con ley de potencia en esta zona y podríamos bien decir entonces que la viscosidad aparente en esa zona puede ser modelada con una constante o coeficiente de consistencia K por la velocidad de corte o razón de deformación, gamma punto Yx expuesto a la n a la menos 1
para valores de razones de formación, gamma punto yx entre, ¿qué diría? 10 segundo a la menos uno y aproximadamente 65 segundo a la menos uno. Y esto es válido. Si queremos un modelamiento completo del comportamiento de estos fluidos, lo que podemos hacer es utilización de otros tipos de modelos de viscosidad que los vamos a discutir en la siguiente sesión.